En este nuevo programa para el Participatory Group, que es un convenio colaborativo de la UNED y el Ayuntamiento de Madrid, la serie de radio Miradas sobre la participación pública os ofrece esta vez un podcast en el que mostraremos el papel que juegan los proyectos participativos en la dinamización de los municipios rurales poco poblados. Los invitados a este espacio son Patricia Almaguer Calixto y Chaime Marcuello Servós, profesores en la Universidad de Zaragoza e integrantes del proyecto ODS Rural Labs, nacido en 2018 en Aragón. Nos hablarán, entre otros temas, de los retos de la participación, de los mecanismos para la interacción y de iniciativas de innovación social en el medio rural, en una charla con Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo, y Antonio López, catedrático de Trabajo Social en la UNED. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros como la famosa película esta, ¿no? Y la verdad es que es importante que en cualquier momento del día o de la noche estemos pendientes de pensar mejor, pensar conjuntamente y formarnos mejor. Y para eso está la UNED. Así que muchísimas gracias a los que nos escucháis. El tema de hoy, la participación en la España vaciada, el caso de los Rural Labs en Aragón, es un tema muy importante porque el abandono del interior de España, o el abandono rural y en general la tendencia global a la urbanización genera diversos tipos de problemas y supone un freno a la inclusión social de la población rural, y en muchos ámbitos lo que necesitamos es dinamizar la población, dinamizar el bienestar, intervenir para generar y fortalecer las comunidades, ¿no? Y en este sentido hoy pues tenemos dos personas que representan las dos caras de lo mejor de la participación en el entorno rural, que es por un lado tenemos a la profesora Patricia Calixto Almaguer, que es profesora titular de Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza, y por otro lado tenemos a Chaime Marcuello Servós, profesor titular de Trabajo Social y acreditado catedrático de Universidad en Zaragoza también, que han llevado adelante unos proyectos muy interesantes con los que vamos a participar. Y siempre tenemos aquí enfrente mía en el estudio, primero a nuestros técnicos, aplauso para ellos, y en segundo lugar tenemos a Marta Lora Tamayo, que es nuestra catedrática de Derecho Administrativo y directora del proyecto, que siempre iluminan, porque el derecho ilumina, es verdad que también acota, pero el derecho ilumina nuestra realidad, ¿no? Así que bueno, en primer lugar, bienvenidos Patricia, bienvenido Chaime. Muchas gracias. Hola. Antonio, por la invitación, y es un gusto estar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, la primera pregunta para las personas que nos escuchan, ¿no? Y que ya han escuchado, pues llevamos casi 40 programas, ¿no? sobre participación de muy diversos ámbitos y además muy interesantes todas, ¿no? Pero aquí el tema es qué pasa en la participación en los entornos que se vacían, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿cuáles serían estos problemas en la España vaciada? Chaime, ¿cómo los ves? Pues quizás yo haría una matización inicial sobre esto del término España vacía, porque yo ahora en concreto estoy participando en este programa a distancia en un pueblo donde hay 100 habitantes y alguien podría decir que se ha vaciado, pero en realidad yo creo que es mejor hablar de la España despoblada, porque sí, si se dice vaciada y vacía, es como que alguien hubiera venido aquí a vaciarlo Bueno, y en el siglo XVII ya los que venían a recorrer España pensaban que el interior estaba despoblado. O sea que es verdad, claro, tienes razón. Claro, entonces el libro que tuvo éxito y fue el que puso de moda el término, pues está bien durante un tiempo, pero luego si haces un análisis más a fondo de cómo está el territorio, pues uno ve que, bueno, pues que son dinámicas demográficas de población y de despoblamiento, bueno, pues que afectan, claro, a las condiciones de vida que hay en cada territorio. Y en este caso, tanto en la serranía celtibérica o en el Moncayo que está aquí, como la montaña sagrada de los íberos, ¿no? Y de los celtíberos, pues lo que se ve es que los programas de participación pues son problemas de espacios donde el tejido humano es menos denso que en contextos como Zaragoza, que está aquí al lado y tiene una hipercefalia en lo que significa Aragón del número de personas que viven aquí, ¿no? Entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero yo creo que primero es esa idea de que en esa España interior y despoblada los retos de la participación son distintos de las zonas urbanas densamente pobladas, porque aquí pues hay en lo principal menos gente y entonces pues hay que buscar mecanismos para la interacción distintos. Muy bien, y en ese contexto de que hay que buscar mecanismos para la interacción distintos, Patricia, ¿cómo surge la iniciativa de los Rural Labs? Pues mira, los Rural Labs surgen en el 2018, a finales del 2018, como una iniciativa de la Diputación Provincial de Zaragoza,
que se encarga de actuar y dinamizar pues los municipios de la provincia, y bueno, pues han estado como con mucho énfasis en el tema de la educación para el desarrollo. Y cuando hablaron con la Universidad de Zaragoza, cuando estábamos ahí como pensando cómo podríamos proponer un proyecto o algo que pudiera acercarse más a la población, porque se han hecho estudios donde efectivamente pues es la población a donde menos información le llega relacionado con esto del desarrollo y la cooperación, que pareciera como que no tiene que ver con ellos o que es una agenda muy urbana, pues proponíamos que en vez de hacer actuaciones aisladas, pues planteáramos un laboratorio pensando como en un entorno donde pudiéramos trabajar de manera conjunta con una vista de largo alcance. O sea, no nomás ir a hacer una actividad e irnos, sino trabajar desde una lógica de investigación-acción participativa, desde una lógica donde se integra a los habitantes de los diferentes poblados, de las diferentes localidades, en el proceso de construcción de conocimiento, tomando como eje la Agenda 2030, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien todo el mundo los conoce y están accesibles la información en Internet y todo lo que queramos, pues yo creo que en el medio rural no terminan de aterrizar. Es decir, la gente de los pequeños poblados no tiene elementos para conectar con esa agenda tan lejana, ¿no? Siendo que pues los objetivos de desarrollo sostenible son muy pertinentes y muy necesarios de su revisión y reflexión, particularmente en estos entornos. Entonces eso fue lo que nos movió. Empezamos a hacer como unos pilotos de vamos a ver cómo funciona y tal, y bueno, al día de hoy hemos desarrollado 8 laboratorios, 6 en la provincia de Zaragoza y 2 en el extranjero, siguiendo la metodología que desarrollamos en este contexto. Bueno, muchísimas gracias a los dos, porque Xavi, fíjate, a mí nunca me había gustado y ni me gusta el término de España vaciada, pero no encontraba o no me había parado a pensar lo suficiente, creo, un sinónimo o algo que identificara más al fenómeno. Entonces me ha rechiflado esa idea de despoblación más que de vaciamiento. Y en cuanto a los Rural Labs, la verdad es que yo creo que son dinámicas que están tomando muchísima fuerza y que por lo que estamos viendo además en Aragón hay una cultura participativa muy fuerte, y creo que es un espacio perfecto, o no sé si perfecto, espacios perfectos no existen, ¿no? Pero es la UNED es un espacio perfecto. Y la Universidad de Zaragoza. Un caldo de cultivo, yo creo que muy potente para generar este tipo de acciones. A mí me pasa lo mismo también, Patricia, con el tema de la Agenda 2030 y, por ejemplo, la nueva Agenda Urbana, con la que yo también he trabajado mucho, que se ven como documentos, bueno, se ven, ni siquiera se ven, ¿no? Es decir, que no se leen, que no se trabajan, se erigen mantras de 2 o 3 mensajitos y ahí se quedan, pero no como herramientas que puedan permitir de alguna manera pues generar dinámicas, favorecer a lo mejor financiación de proyectos, que yo creo que eso es clave, ¿no? Es que al final la participación necesita una pata que es la financiación, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es, este tipo de proyectos, ¿cómo se financian y qué es lo que financian, ¿no? Porque muchas veces también desde la universidad, cuando estamos planteando los que somos muy académicos, ¿qué financiamos? Bueno, pues para financiar un proyecto vamos a hacer unos seminarios, o sea, estamos muy metidos en una dinámica excesivamente académica y de alejamiento de contacto con la realidad, ¿no? Entonces, me parece que estos mecanismos tienen muy los pies en la tierra. Yo creo que eso lo bordáis, los de trabajo social, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se financia en estos Rural Labs, ¿no? Es decir, si tú pides financiación, ¿qué pides? ¿Vale? ¿Y cómo repercute esto en el ciudadano para que se interese? Porque, a ver, si financio un seminario para los 4 amigos universitarios, pues fenomenal, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, con perdón. Pero para que realmente haya un contacto y esto permee en esa España despoblada, o gente que vive en Zaragoza, resulta que a través de este proyecto quiera volver a su pueblo natal, ¿no? En relación al laboratorio, digamos que tomamos como punto de partida el ODS 11, que se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles, y hacemos una reflexión de que, bueno, pues tendría que enfatizarse comunidades rurales sostenibles, porque mucho se enfatiza que Zaragoza o que Madrid o que Nueva York sea sostenible, pero si no trabajamos para que los pequeños poblados
tengan esa sostenibilidad en servicios, en empleo, en infraestructura, ¿no? en salud, pues seguirá estando España y esas poblaciones pues con dinámicas de despoblación, porque la gente se va a mover a donde esos servicios, que además son derechos, pues sí se cumplan. Entonces yo creo que los ODS son un pretexto fenomenal para reflexionar cómo podemos generar dinámicas pues de cohesión social en el territorio, y realmente lo que se financia a través del apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que actualmente de hecho creó una cátedra de solidaridad y ciudadanía global para albergar este proyecto y otros que están vinculados con escuelas rurales y con todo orientado al territorio de los municipios, pues lo que se financia es que haya actividades en ese territorio, es decir, que la universidad pues salga de su torre, en este caso no tenemos torre en Zaragoza, pero bueno, de su entorno, y que pues genere conocimiento junto con los habitantes de la zona, ¿no? Entonces nosotros la metodología que hemos desarrollado implica una primera parte que es generar un diagnóstico participativo. Nosotros le decimos que en clave de ODS porque le hemos incorporado estos vectores, y luego pasamos a una etapa como de co-creación donde trabajamos alguna actividad elegida por los participantes que tenga como criterio el fortalecimiento de la comunidad. Por darte un ejemplo, en el último laboratorio que estamos desarrollando se eligió el fortalecimiento de una feria regional, la Feria del Manubles, y estuvimos trabajando con 6 municipios. Y bueno, pues lo que se financia es que se dinamice ese territorio, pero que no se generen dinámicas de dependencia donde si no vamos no se hace nada más, sino que se incite a esta actividad y sobre todo a esta interlocución. Yo creo que es muy importante que las universidades dialoguen en el territorio con los habitantes locales. Claro, y aquí hay un detalle que quizás conviene introducir, es la Diputación Provincial de Zaragoza lleva desde hace unos años trabajando en las dinámicas que ha dicho Patricia, pero también en otro tipo de actividad, como por ejemplo la cátedra sobre despoblación y creatividad. Y seguramente os suena que ahora ya hay una iniciativa para varias universidades que es lo del Erasmus Rural. Sí. Pues esta idea de Erasmus Rural, universitarios que se van a un pueblo remoto respecto de la ciudad, pues empieza en esta cátedra de despoblación y creatividad, que también está vinculada a la Diputación Provincial de Zaragoza. Porque pensad que Aragón en su conjunto, Teruel, Zaragoza, Huesca, es más grande que Holanda, más grande que Suiza, más grande que Bélgica, y habitantes somos muy pocos, 1,5 millones que no llega, donde más de 700.000, 800.000 viven en la zona urbana de la metrópoli de Zaragoza, entre los municipios alrededor. Y eso significa que aquí hay mucha conciencia del problema de la despoblación. Y cuando se cuestiona la idea de vaciada, pues yo lo digo desde amigos y parientes que tengo en pueblos. Por ejemplo, hay un pueblo muy pequeñito que se llama Ena, donde la carretera acaba ahí, que viven 5. Entonces cuando dicen, es que vosotros sois de España vacía, digo, ¿cómo que vacía? Estamos nosotros aquí. Lo que será es despoblada, y en verano eso cambia porque las dinámicas de segunda residencia también tienen su impacto en estas zonas del territorio. Entonces, la financiación de estas actividades corresponde a políticas públicas que han tomado las diputaciones, en concreto la de Zaragoza, en los últimos años. Y yo creo que con gran acierto, porque permiten desarrollar lo que ha dicho Patricia y otras más, como, por ejemplo, lo del Erasmus Rural, la creatividad, el trabajo contra la despoblación. Y luego hay que pensar, igual que en la ciudad se habla de los servicios a 15 minutos, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, en el pueblo ese que te he dicho, lo que tienen más cerca está a 45 minutos, al sur, al norte y al este. O sea que hay que pensar en cómo hacemos para que los ciudadanos españoles que viven en territorios despoblados tengan prestaciones que pagan con sus impuestos, igual que el que vive en Madrid en la Puerta de Atocha, ¿no? Me encanta escucharlo, Chaime y Patricia, porque es verdad que muchas veces, también en el mundo académico, pero sobre todo en el mundo político, nos movemos por modas, ¿no? La moda de la España vaciada, que pone el acento en quién se ha llevado lo vaciado, en vez de pensar en que son dinámicas de población y explotación de decenios o de centurias, ¿no? Y en este caso también la ciudad de los 15 minutos o en la vida de los 15 minutos, pero eso no se puede dar en el entorno rural. O sea que ya estás excluyendo de la dinámica de inclusión por el propio marco conceptual a toda la población que no está en la ciudad, con lo cual es decirle o te vienes o te quedas ahí parado, ¿no?
Para mí la pregunta que me gustaría haceros es que vosotros, ¿qué frenos, no? ¿Qué limitaciones y qué posibilidades? Si cada uno me decís 3, pues sería fantástica, ¿no? Un freno, una limitación, una posibilidad que veis a lo largo de este proyecto. O sea, ¿qué freno os habéis encontrado? ¿Qué sorpresa habéis tenido? ¿Y qué posibilidades veis? Pues posibilidades habrá, las mayores, sobre todo en territorios donde hay un tejido asociativo vivo. Es decir, los mejores procesos que hemos tenido es en aquellos poblados o microrregiones donde hay asociaciones, personas que están interesadas en lo comunitario, en mantener su sitio vivo, en generar dinámicas y son muy receptivos a este tipo de actividades, ¿no? Y además súper creativos y vamos, que no se les va a enseñar nada, se va a dialogar con ellos y con ellas porque tienen una trayectoria de acción social y de trabajo comunitario muy amplia. Otras cosas que hemos encontrado de manera positiva es que, y lo hemos incorporado en nuestra metodología, es que la mayoría de las personas con las que hemos interactuado en nuestros espacios les gusta vivir en su territorio. La pregunta y la angustia a veces es que se dan cuenta que las condiciones, por más modernidad, pues es que se están volviendo cada vez más desfavorables porque las ciudades son atractores pues de servicios que no van a tener en su territorio y hay una contradicción. Dificultades, que ya hay muchos antecedentes de iniciativas participativas donde van, un día les preguntan algo y nunca vuelven. Y entonces llega uno a esos territorios donde ya está como quemado este cartucho porque sienten que, bueno, que les extraen información, que son estas lógicas de voy, te hago una consulta o un diagnóstico o un no sé qué y nunca vieron para qué o de qué forma les retribuye eso a su territorio de manera específica. Y yo creo que oportunidades, bueno, pues que esta no es la única dinámica, que hay muchas iniciativas de innovación social en el medio rural y yo creo que toca ponernos a dialogar para ver qué nos ha funcionado y cómo podemos dinamizar de mejor manera el territorio. Aquí en el pueblo donde yo estoy ahora, que se llama Litago, el alcalde que tenemos en este momento es una persona excepcional y es una máquina de conseguir financiación de convocatorias europeas, convocatorias provinciales y de todas partes. Entonces, lo que veo yo fundamental es que en la gestión de lo local haya personas comprometidas con su lugar y que tengan una vocación de servicio, que eso cambia radicalmente el paisaje, las infraestructuras, las calles y todo. El freno que hay es, en muchas ocasiones, la burocracia alejada del territorio, que pide cosas que son increíbles, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí hay una iniciativa de que con unos paneles solares todo el pueblo tenga la luz, o sea, lo que serían los gastos del servicio público de electricidad, pues hay una burocracia que se vuelve contra el territorio. Y luego, otra cosa que parece que está siempre presente es que hay que dejarle a la gente que haga lo que quieras. Es como llega un listo de la universidad o de una administración a decirte cómo lo tienes que hacer y no te puedes imaginar lo terrible que es eso. Por ejemplo, a la hora de cortar un árbol, a la hora de limpiar un barranco, a la hora de tener prácticas que han sido pues seculares, donde pues llega un guarda forestal y dice, eso no lo puedes cortar porque la ley no sé qué, no, dice, oiga, pero es que si no corto este árbol, este huerto no tiene luz. Dice, bueno, es una paradoja donde con criterios urbanos se imponen lógicas rurales que bajo capa de sostenibilidad y de protección del medio ambiente lo que hacen es castigar e impedir la vida corriente y común de los pocos que viven en el territorio, que no está vacío, que hay habitantes, que quedan los últimos, pero que no se quieren ir. La verdad es que esta historia de la burocracia que genera problemas, ¿no? Y esta mentalidad de una planificación del campo desde la urbe sin tener en cuenta el campo o teniendo en cuenta solo los presupuestos pues, de gestión sin codiseñarlos y aplicarlos en concreto con las correspondientes excepciones en el ámbito local, es un poco lo que explica también esa desafección terrible entre el campo y la ciudad, ¿no? Y lo que explica en el ámbito participativo esta extraordinaria fatiga participativa en la que están inmersos nuestros jóvenes y nuestras personas mayores, en los que la gente, bueno, pues pensemos nueva, vieja política, ¿no? Y bueno, si lo que se trata es de gestionar, ¿no? En el ámbito rural, de que las medidas tendiendo a la sostenibilidad se apoyen en la sabiduría popular. Nadie haría una intervención hoy en día en trabajo social en Namibia o en una comunidad indígena en Bolivia o en México sin
ver lo que se llaman los saberes ancestrales y los pueblos originarios y ver qué es lo que hacen y tomar partido y darles la voz y que trabajaran. Y aquí muchas veces nos ocurre lo contrario, te llega desde la ficha de lo que tienes que hacer de alguien, vamos a suponer que bien intencionado, pero que con el que no has participado. A mí me parece que la participación aquí da clave de la lucidez, o sea, ilumina, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, pero mira, aquí en Aragón hay ejemplos tan sangrantes que pues yo creo que escocerían a cualquiera que los viera de cerca. Otro pueblo que está en la esquina opuesta de donde yo estoy ahora, donde nace el Tajo, no sé si sabéis que el Tajo nace en Aragón, pues en el pueblo de Guadalaviar y en esa zona de los Montes Universales, la tala masiva de bosque que se está produciendo va contra el criterio de la gente de ahí que ha mantenido los bosques desde tiempo secular y que viven de esos bosques. Y entonces ahora están con una maquinaria burocrática que viene de fuera y que les dice cómo tienen que mantener el bosque frente a su sabiduría y su saber hacer. Por esa participación en ese territorio, como en otros de por aquí, están también quemados, porque como tú dices, se hace una participación sin el sujeto que tiene que estar implicado en el territorio. Y como resultado de vuestro proyecto Rural Labs tan interesante, ¿qué estrategias pensáis que son las más eficaces para favorecer la participación? Y sobre todo, ¿se ha producido más capital social, más vínculo generacional o intergeneracional allí para afrontar estos problemas? ¿Ha generado más dinámicas, proyectos comunes de economía social, de actividad conjunta? Bueno, a ver, cada laboratorio tiene un perfil particular, digamos, como investigación, acción, pues queremos ir explorando cómo funciona, de qué manera funciona mejor, en qué circunstancias y tal. Entonces, cada uno ha tenido un resultado diferente. Digamos, una de las reflexiones, ya lo había mencionado, que es donde hay mayor tejido asociativo, pues hay más vínculo y más posibilidad de que sea sostenible el proyecto por sí mismo, de que la gente responda y que sigan ellos planteando sus dinámicas. La idea es que el laboratorio sea un elemento dinamizador, pero luego, aunque son de largo alcance, es decir, hemos estado 2 años, 3 años yendo al territorio, eso es importante que nos pensemos este tipo de intervenciones no con 1 o 2 visitas, sino que la gente te tiene que conocer para realmente entrar en una dinámica de participación real. Y bueno, pues al final ellos y ellas van decidiendo la dirección de sus actividades. Yo creo que pues tenemos ejemplos donde han elegido, por ejemplo, retomar esta feria que antes era una feria de la fruta, ahora es una feria regional y ahí se han presentado en la feria pues las asociaciones, también las necesidades, han reivindicado muchísimo el tema de la comunicación. No podemos hablar de acceso a Internet y ese tipo de aspectos que parece que son un lujo en esos territorios que están a media hora de Zaragoza. Y la cuestión fundamental es que se está perdiendo la oportunidad de que los ODS sean una herramienta efectiva para repensar el medio rural, y yo creo que por ahí tendría que ir los esfuerzos, ya sea con proyectos como este o otros similares, que se tome la Agenda 2030 como una forma de dialogar con el medio rural de España y de otras zonas, ¿no? El ODS 10, que habla de reducción de las desigualdades, no habla de las desigualdades entre el medio urbano y rural, y bueno, pues ahí se pierde toda la oportunidad. ¿Qué pasa si no? Pues que la gente del medio rural tiene otras lecturas, otras informaciones de lo que es la Agenda 2030 y entonces tenemos reivindicaciones en contra de la Agenda 2030 y los ODS porque nunca han llegado con una aproximación pues dialogante y de codesarrollo y dándole el protagonismo a los actores locales. Entonces, bueno, hay más proyectos como el nuestro, no es el único, pero creo que por aquí podría ir la dirección, ¿no? Que entidades como las universidades vayan al territorio, bueno, la UNED ya lo hace, y que genere dinámicas que fortalezcan el tejido social de esos espacios para promover todos los ODS. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Chaime, muchísimas gracias, Patricia. Hay que decir que Chaime es un gran intelectual, Marta también, pero Patricia tiene una ventaja sobre nosotros 4 tremenda, ¿no? Y es que ella no solamente es mexicana, sino que ha elegido participativamente hacerse zaragozana. Y eso, claro, tiene un valor en sí mismo importante, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Patricia, en tu doble condición de zaragozana y mexicana. Y bueno, pues muchas gracias, Chaime, muchas gracias, Marta. Espero que todos los que hayáis escuchado este programa pues os paréis un momento a pensar en esta España despoblada, que también tiene derechos, y en la capacidad de adaptarnos y participar como herramienta para todos poder desarrollar nuestra vida en nuestro entorno cooperativa y participativamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes.